Bueno, hermanos, ha sido una bendición realmente estar aquí con ustedes y finalizar el taller del libro de Primera de Corintios, capítulo 9 al 16. Y yo le quiero agradecer al pastor Salvador por darme la oportunidad de estar aquí en Virginia para poder enseñar la palabra, ¿verdad? Y vamos a llegar a esta última sección muy interesante acerca de la resurrección. Y vamos a estar hablando del rapto de la iglesia. La bendita esperanza del creyente es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Es nuestra esperanza gloriosa. Y básicamente el título de la enseñanza de hoy va a ser la victoria del cristiano sobre la muerte. La victoria del cristiano sobre la muerte. Y quiero por favor que abran sus Biblias allí en Primera de Corintios capítulo 15. Y voy a estar enseñando esta sección que viene del versículo 50 al versículo 58. Y si nos ponemos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre, creciendo en ella, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Celestial, gracias por esta palabra gloriosa. Gracias porque esta es una palabra con la cual nos podemos animar unos a otros. Cuando estamos pasando por problemas difíciles, Señor, aún enfrentando la muerte misma, Señor, ya sea la muerte de algunos seres queridos quienes han pasado a la vida eterna como creyentes, o ya sea para nosotros que estamos a punto de morir, sabemos que aún la muerte será absorbida en victoria por medio del Señor Jesucristo, porque sabemos que Él resucitó y que ascendió al cielo. De igual manera nosotros iremos al cielo. Padre, ayúdanos a aprender la verdad del rapto, y te pido que tú nos ayudes a ver esta verdad acerca de la resurrección y la transformación de aquellos que en vida puedan presenciar el rapto, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades del Nuevo Testamento acerca de este misterio de la resurrección en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. La victoria del cristiano sobre la muerte. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice en 1 Corintios 15, de 50 a 53. Y vamos a coger los versículos poco a poco, ¿verdad? De una manera que lo podamos desglosar bien y nosotros podamos deleitarnos aquí en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y vamos a ver aquí, vamos a dividir nuestra enseñanza hoy en 3 secciones. La primera sección vamos a hablar del misterio de la resurrección. El misterio del rapto. Vamos a ver que el rapto es un misterio y vamos a explicarlo por qué. Sería versículos 50 al 53. Después vamos a ver la majestuosidad de la resurrección. Versículos 54 al 56. Y luego vamos a ver la motivación para vivir, la cual se deriva de la resurrección. Versículos 57 a 58. Entonces veamos la primera parte, el misterio de la resurrección. Versículos 50 a 53. Dice la palabra: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El misterio de la resurrección, la transformación venidera de todo creyente, pero esto digo, hermanos, Pablo le quería manifestar a la iglesia en Corinto que la resurrección era algo eminente, que el rapto de la iglesia iba a ocurrir en cualquier momento. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto de la iglesia es simplemente cuando hace parte de la segunda venida de Cristo. Él va a venir por su iglesia. La palabra de Dios le prometió a el Señor Jesucristo, a los creyentes, que un día Jesucristo, así como ascendió al cielo para prepararnos lugar, Él vendría otra vez para tomarnos a su cielo. Y eso lo podemos ver nosotros en Juan capítulo 14. Por favor, vamos allí. Juan capítulo 14. En el famoso sermón o discurso del aposento alto. Jesús toma los suyos en San Juan capítulo 13 hasta San Juan capítulo 17, toma los suyos a los 11, porque ya Judas había salido a traicionarle, y les comienza a manifestar a ellos las semillas de lo que venía a ser la dispensación de la iglesia. Israel ya había rechazado ¿a quién? Al Mesías. Entonces ahora Jesús se iba a dirigir a ovejas que no eran de ese rebaño, del rebaño de Israel, hablando de los gentiles. Y claramente nos muestra a nosotros en Juan capítulo 14 que aquí manifiesta Jesús claramente lo que iba a acontecer una vez Él iba a partir al cielo. Y les dice en el 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, según el contexto, en el cielo, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Si Jesús iba a partir, ahora era para el cielo. Los discípulos no estaban acostumbrados a escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en las realidades del reino, en que Jesús iba a establecer un reino milenial terrenal. Y ahorita Jesús le estaba diciendo que iba a ir al cielo y que luego iba a venir de nuevo y los iba a tomar consigo mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y por eso naturalmente Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Y qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que le está diciendo Jesús es a él, no se desespere, no se turbe vuestro corazón. El hecho de que el milenio no venga ahorita no quiere decir que yo no voy a venir por ustedes. Pero ahora yo seré tomado al cielo después de morir y resucitar y voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, vemos claramente aquí que el rapto está anunciado en Juan capítulo 14. Ahora, vamos nuevamente a nuestro texto. ¿Por qué es necesario que ocurra un rapto? El rapto entonces, ¿qué es? Es el traslado de los creyentes de la tierra al cielo, ya sean creyentes de la edad de la iglesia, quienes murieron físicamente, ellos vendrán sus almas junto con Jesús y sus cuerpos serán resucitados y serán llevados al cielo para ser reunidos con sus almas. Y luego nosotros, los que estemos vivos para cuando el rapto viene, si es que nos toca a nosotros, seremos transformados sin sufrir muerte física para ver juntamente al Señor con cuerpo glorificado. Y por eso empieza en 1 Corintios 15:50, da la razón del por qué la transformación del cuerpo es necesaria. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sabemos que, aunque estamos salvos por la fe en Jesucristo, nuestro cuerpo es corruptible y tiene naturaleza pecaminosa. Y este cuerpo corruptible se necesita vestir de incorrupción para poder ver al Señor.
Por lo tanto, es necesario que ocurra una transformación. Y dice aquí, la humanidad en su condición natural no puede ¿qué? Heredar, tener una parte o lugar en el reino de Dios. Veamos 1 Corintios 6:9, en donde explica este concepto. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El reino de los cielos no se puede adquirir por obras humanas. Al fin y al cabo, no hay obra humana que pueda cubrir la culpabilidad del hombre ante Dios. La palabra de Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, las personas tienen que venir a ser salvas por medio de la obra de gracia que Cristo hizo en la cruz. Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Y la palabra de Dios dice que la única manera de que usted pueda heredar el reino de los cielos es creyendo en el Señor Jesucristo. Fascinante esa palabra heredar, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, levante su mano. Ahora, conteste esta pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un testamento listo en caso de que mueran para sus hijos tener las posesiones que ustedes adquirieron? Casi ninguno, ¿verdad? Les aconsejo que tengan un testamento escrito, ¿verdad? Uno no sabe. Y sabe una cosa, aquí el Estado, si usted no tiene testamento, se coge gran parte de la herencia, ¿ve? En impuestos y cosas así, ¿no? Pero si usted tiene un testamento, le sirve para que sus hijos hereden lo que realmente usted les deja. Ahora, yo le hago una pregunta. Supongan que usted tiene su testamento allí, ya ha escrito sus hijos. Bueno, si yo muero, esto le queda a este le queda al otro, y todo esto, ¿verdad? Cuando uno hace un testamento, los hijos, en el momento en que el padre o la madre mueren, ellos heredan lo que nunca han trabajado. Todo lo que usted trabajó, ellos lo pueden heredar, ¿verdad? De igual manera es el reino de los cielos. La única manera que usted puede ir al reino de los cielos es si usted lo hereda. Y para poder heredar, tiene que haber la intervención de la muerte, ¿verdad? Y por eso la muerte del testador, Jesucristo, era necesaria para que todo aquel que ponga su fe en Él pueda heredar la vida eterna como regalo. Cristo murió en la cruz conforme a las Escrituras y resucitó entre los muertos, derrotando la barrera de la muerte y del pecado para que usted pueda tener el acceso a Dios gratuitamente por su gracia. Mi pregunta es esta: ¿ha usted puesto su fe en la obra consumada y completa de la cruz? Si usted ha creído que Cristo murió personalmente por sus pecados y resucitó entre los muertos, la palabra de Dios dice que usted tiene vida eterna, ¿cierto? Ha heredado la vida eterna, ¿sí? Entonces, el cielo no se puede adquirir por obras, pero sí se puede adquirir por gracia. Amén. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la redención de nuestro cuerpo necesita ser transformado. Aunque mi alma ya está salva por la gracia de Cristo, este cuerpo necesita ser transformado. 1 Corintios 15:50 nos dice allí claramente, hermanos, nos dice allí: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre se refiere a la humanidad corruptible. A la humanidad corruptible. 1 Corintios 15:50b, ¿qué nos dice? Nos dice allí: ni la corrupción hereda la incorrupción. El principio es que lo corruptible, lo que se descompone o arruina, no heredará lo que es inmortal o imperecedero, ¿cierto? No puede. Nuestros cuerpos se descomponen, el cuerpo de Cristo no, porque derrotó la barrera de la muerte y el pecado al tercer día, amén. Entonces, con el mismo cuerpo glorificado que Jesucristo fue resucitado, nosotros necesitamos adquirir un cuerpo como el de Jesucristo para poder nosotros, ¿qué? Heredar el reino de los cielos. Por eso dice la 1 Corintios 15, 51, 53. Mire lo que dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo físico, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces veámoslo por partes.
Vamos a ver que Dios misteriosamente cambiará a toda persona en el cuerpo de Cristo, vivos o muertos. Dice, he aquí, 1 Corintios 15, 51. He aquí ¿qué? He aquí os digo un misterio. ¿Por qué dice un misterio? Algo no era un misterio, quiere decir algo que no era revelado antes o no era conocido antes. En el Antiguo Testamento era conocido la resurrección de entre los muertos, pero lo que no era conocido era la transformación de una persona creyente instantánea para aparecer ante la presencia del Señor con un cuerpo glorificado sin padecer muerte. ¿Sí? Entonces por eso Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Por el don de profecía, Pablo estaba anunciando que Dios le había revelado esto, diciéndole a ellos que no todos, que no todos morirían, sino que todos serían ¿qué? Transformados. Él no sabía cuándo iba a ocurrir este evento. ¿Por qué? Porque el rapto es un evento inminente. Inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. No se necesitaba ocurrir un otro evento profético antes para que entonces anunciara la venida del rapto. Es un evento que es impredecible. Podía ocurrir en el tiempo de Pablo, porque él mismo se involucraba. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, incluyendo él. O puede ocurrir ahorita mismo. ¿Sí? En cualquier momento puede ocurrir, hermano. ¿Sí? Y dice aquí claramente que eso es un nuevo concepto neotestamentario para la edad de la iglesia. ¿Por qué les digo eso? Miren lo que dice Daniel 12, por favor. Vamos a Daniel 12 y vamos a ver que era muy conocido el concepto de la resurrección, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel capítulo 12, por favor. Daniel 12. Versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión, ¿qué? Perpetua. Y está hablando al final ¿de qué? Al final de los siglos. Quiere decir que muchos van a ser resucitados, unos para entrar al milenio y otros para ser ¿qué? Condenados. Entonces el concepto de la resurrección era claro en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo lo revela a nosotros que el rapto, que es exclusivamente para el cuerpo de la iglesia, es un evento que ahora es develado, es un misterio develado. Aquí se nos dan más detalles sobre el misterio de la resurrección para los creyentes de la edad de la iglesia. 1 Corintios 15, 51a nos dice que, he aquí os digo un misterio, algunos del cuerpo de Cristo no morirían. No todos caeremos dormidos en la muerte. Esto habla del rapto de los creyentes que viven. 1 Corintios 15, 51b, ¿qué nos dice? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Cada creyente vivo o muerto tendrá su cuerpo físico transformado. ¿Sí? Qué bendición, ¿verdad? Y sin padecer muerte. Ojalá nos toque a nosotros, ¿verdad? Sin padecer muerte física, serían transformados. Entonces, eso era un misterio revelado al apóstol Pablo por medio del don de la profecía. Miren lo que dice Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando en el cielo, cuando venga por la iglesia en el rapto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces ahí está anunciando nuestra reunión con Él. Que un día vamos a ser semejantes como Él es, con un cuerpo ¿qué? Glorificado, el cual nos va a permitir ver al Señor. Un cuerpo incorruptible. Todos seremos transformados, cada creyente vivo o muerto tendrá su cuerpo físico transformado. 1 Corintios 15, 52, ¿qué nos dice? Nos dice cómo va a ser. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles.
y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Entonces, en este evento ocurren dos cosas, casi simultáneas. Una precede la otra. La primera es la resurrección de nuestros seres queridos que murieron en Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen seres queridos que han muerto en Cristo? Creyentes, levanten la mano. Amén, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice claramente que usted los va a volver a ver a ellos. Y lo primero que va a ocurrir en el rapto es que ellos van a ser sus cuerpos resucitados y Jesús va a venir con ellos, sus almas, para que sus cuerpos sean reunidos juntamente con sus almas para estar con el Señor. Y luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser transformados sin sufrir muerte física. Y esa era la parte del misterio de la resurrección ¿de qué? Del rapto, ¿verdad? Se nos ha dado algunos detalles de cómo sucederá este cambio. Miremos lo que dice 1 Tesalonicenses, por favor. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué había ocurrido en la iglesia de Tesalónica? Había muchos creyentes que estaban viejitos, se habían muerto, ¿verdad? Y muchos estaban tristes. Y Pablo entonces les recuerda la noticia, la buena noticia acerca del rapto. Y le dice a los hermanos que no ignoren acerca de los que duermen, de los que habían muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Como el mundo inconverso, que no ha creído en Cristo, quienes creen que no hay resurrección, que todo lo que tienen enfrente de sus narices hoy y aquí es todo lo que tienen. Hermanos, nosotros tenemos la revelación de Jesucristo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros sabemos que la muerte no es el fin. ¿Por qué? Porque Jesús venció la barrera del pecado y la muerte para que nosotros podamos tener acceso al cielo mismo. Tenemos la seguridad de la vida eterna. Tenemos vida eterna si nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque miren lo que dice aquí: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué es eso, hermanos? Es el Evangelio de Jesucristo. Si usted cree en el Evangelio de Jesucristo, usted sabe que aunque se le muere un ser querido en Cristo, usted lo va a volver a ver. Sí, nos ponemos tristes. La palabra de Dios dice que Jesús lloró, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando la muerte de Lázaro. Pero sabemos que Él es la resurrección y la vida. Lo demostró con Lázaro, ¿verdad? Y también sabemos que Él es la resurrección y la vida porque Él mismo resucitó su cuerpo entre los muertos. La tumba está vacía, ascendió al cielo y fue testificado por más de 500 hermanos a la vez. Dice la palabra de Dios. Algunos lo tocaron, comieron con Él. Algunos que le negaron antes, como Pedro, ¿verdad? Después lo vemos dando su vida básicamente por el Señor. De acuerdo a la historia secular, dice que murió patas abajo, crucificado, y no volvió a negar al Señor. ¿Por qué? Porque lo vio resucitado. En la primera de Juan dice, el verbo al cual lo tocamos, dice la palabra de Dios. La vida se nos ha manifestado, la vida eterna. Y la vida eterna está en el Hijo, en Jesucristo. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O una de dos, tú aquí estás bajo la ira de Dios porque no has creído en Jesucristo, o estás salvo y estás seguro de que tienes vida eterna hoy porque has creído en su Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Este ya no es Pablo hablando, sino de palabra del Señor. Que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, algo va a ocurrir primero con aquellos seres queridos que durmieron en Cristo, que murieron y están en la presencia de sus almas con el Señor. Porque acuérdense, ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Algo primero va a ocurrir con ellos. ¿Y qué es? Dice aquí que ellos nos preceden en algo. ¿Y qué es lo que preceden ellos? En la glorificación de sus cuerpos. Porque dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, versículo 16, resucitarán primero.
Entonces, primero viene la resurrección de los cuerpos de aquellos seres queridos cuyas almas están con el Señor y serán reunidas juntamente con el Señor. Y luego dice, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra para rapto, es el griego raptazo, ¿cierto? ¿Qué significa qué? Significa arrebatar súbitamente, rápidamente. Dice allí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mira lo que dice el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La separación de nuestros seres queridos, quienes ya murieron en Cristo, es temporal. Es temporal. Amén. Sí, lloramos por ellos, pero no como los que no tienen esperanza y que no conocen a Cristo. Quienes piensan que nunca más los van a volver a ver, nosotros sí los vamos a volver a ver. Amén. Y vamos a estar juntamente con el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras. La resurrección será una transformación rápida. Sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así de rápido será, como un parpadeo. Será rápido. En otras palabras, se necesitará solo una fracción de segundo para que suceda. Sucederá con el tocar de la trompeta de Dios. El mundo probablemente no escuchará esto, pero los muertos en Cristo y los creyentes vivos responderán a esta llamada de reunión. En el Antiguo Testamento, cuando se tocaba la trompeta, era para convocar reunión. Amén. Ya sea reunión o también para prepararse para la batalla. Y sabemos muy bien, hermano, que la primera trompeta de Dios que se tocó en la Biblia, de Dios, no de los hombres, sino de Dios, fue una voz de bocina en el monte Sinaí. En el monte en donde ninguno de los del Antiguo Testamento podían acercarse porque morían irremisiblemente. No se podían acercar mucho a esa montaña porque humeaba. La santidad de Dios bajaba por medio de la ley, ¿qué? Mosaica al monte, ¿verdad? El monte Sinaí. Y ninguno se podía acercar, anunciando el ministerio de la muerte por medio de la ley, ¿cierto? Pero encontramos, hermanos, en el rapto, la última trompeta, el contraste, anuncia la resurrección de entre los muertos. La victoria de la muerte por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Si usted confía en la ley, lo que tiene es la muerte y el juicio, pero si usted confía en el Señor Jesucristo únicamente, usted tiene la resurrección y la vida eterna como regalo. Sucederá con el tocar de la trompeta de Dios. El mundo probablemente no escuchará esto, pero los muertos en Cristo y los creyentes vivos responderán a esta llamada de reunión, hermanos. Amén. La resurrección tendrá un orden específico. En el momento en que se toque la trompeta, los muertos serán resucitados primero con un cuerpo incorruptible. Después los creyentes vivos, Pablo mismo se incluía con quienes estarían vivos para la venida de Cristo, seremos transformados anatómicamente. Pablo creía que el rapto podría venir durante su vida terrenal. Amén. O sea que si usted tiene alguna enfermedad y eso, y no ocurre el rapto, la enfermedad desaparece, ¿verdad? Si usted está anciano y lleno de dolores, una vez transformado su cuerpo va a ser glorificado, ¿cierto? Y se va a sentir joven nuevamente, hermano. Amén. Como mejor, como nunca antes, hermano. Mucho mejor aún que cuando había nacido, porque es un cuerpo perfecto, glorificado. 1 Corintios 15, 53. Miren lo que dice la palabra. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué hay que transformar nuestro cuerpo físico? Veamos. Nuestra naturaleza mortal y ser físico son corruptibles y deben ser renovados con el fin de recibir y gozar la eternidad. Por eso Cristo tenía que tomar de nuestros pecados en la cruz y a través de su resurrección nos tenía que dar ¿qué?
un nuevo cuerpo también, no solamente el Espíritu Santo para ser salvos, sino también un nuevo cuerpo. Un cuerpo que puede heredar el reino de Dios, un cuerpo incorruptible. El cuerpo que muere o está sujeto a la muerte tiene que vestirse de algo que nunca morirá. Recibiremos un nuevo cuerpo físico que está libre de la muerte. Amén. El libro de Apocalipsis presenta a esta transformación o nueva realidad para nosotros en la eternidad por venir. Apocalipsis 21:4 nos dice que no habrá más muerte en la eternidad. Él enjugará toda lágrima, dice la palabra de Dios. Amén. A pesar de que la maldición de Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y polvo volverás. Apocalipsis 22:3 confiadamente declara, no habrá más maldición, no habrá más muerte, no habrá más muerte. Amén. Si la muerte entró por un hombre, la resurrección y la vida entró por Jesucristo, ¿verdad? Entró por un hombre la muerte al mundo y trajo muerte a todos, porque todos venimos de Adán, pero también por un hombre entró la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. En Jesucristo todos serán ¿qué? Resucitados. 1 Corintios 15, 54 a 56. Quizás algunos le preguntan a uno, algunos creen en el rapto parcial. Quiere decir que aquellos creyentes que estén fieles al Señor serán arrebatados, y los creyentes que no estén caminando según el Espíritu en ese momento serán dejados. Mentiras. Porque la palabra de Dios dice muy claramente, he aquí os digo un misterio, nuevamente en 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, no algunos, no los fieles. Es más, se lo está diciendo la iglesia más carnal de este mundo, que es la iglesia en Corinto. Tremendo, ¿verdad? O sea que el rapto no es parcial, es total de toda la iglesia, la totalidad de la iglesia. Obviamente de todos los que han creído en Cristo únicamente para salvación, ¿verdad? Los demás se quedan abajo, ¿verdad? La majestuosidad de la resurrección, veámoslo de 54 a 56. Este es el segundo punto. Ya vimos el misterio de la resurrección, 50-53. Ahora veamos la majestuosidad de la resurrección, versículos 54-56. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo va a ser la muerte sorbida en victoria? Cuando ocurra el rapto de la iglesia. Luego dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice allí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La majestuosidad de la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte, ha hecho posible esta transformación futura prometida. 1 Corintios 15, 54, la muerte será conquistada por nosotros en la pronta transformación que sucederá de todo creyente en el rapto de la iglesia, ¿verdad? En el rapto de la iglesia, seremos todos ¿qué? Transformados. En ese mismo instante, en el rapto, la muerte será absorbida y consumida para nosotros. Nunca volveremos a enfrentar la muerte. Nunca más, hermano. Increíble, ¿verdad? Porque ahí dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, versículo 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Mire que este milagro de la resurrección es para confirmar Isaías 25:8, que la muerte sería sorbida en victoria. Amén. Y habíamos visto que en Corintios los dones señales eran ¿para qué? Para confirmar la palabra de Dios. Y nuestra resurrección, el día del rapto, va a confirmar lo que dice esa profecía de Isaías, ¿verdad? A pesar de que la muerte para el creyente de la era de la iglesia es conquistada en el rapto, finalmente la muerte será completamente aniquilada para toda la humanidad. 1 Corintios 15, 26.
nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la muerte la que va a ser destruido, el postrer enemigo, ¿sí? Primera de Corintios 15, de 55 al 56, nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso viene de Oseas 13, 14. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Para nosotros como creyentes, la muerte ya ha sido desarmada. Vamos a reflexionar sobre dos preguntas retóricas citadas de Oseas 13, 14. La primera está en 1 Corintios 15, 55a. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Hermano, me acuerdo cuando yo fui salvo en el 92, ya hace muchos años, ¿verdad? Y cuando me di cuenta que tenía vida eterna, cuando me di cuenta que el fin de mi vida no es la muerte, sino el principio y una resurrección gloriosa. Yo no conocía de iglesias, hermano, pero yo salí con mi Biblia grandota, era una Biblia católica así grandota, pero yo la abrí, era leyendo y leyendo, pero yo salí a anunciar el evangelio a todos lados. Yo pensé que en Colombia yo era el único cristiano en el país. Literalmente yo fui a las discotecas donde yo solía ir y con la Biblia cogí y les predicaba a las personas y las personas me creían loco, ¿verdad? Y yo les anunciaba la vida eterna y la resurrección entre los muertos. Les anunciaba el evangelio de Cristo, hermano, el cual transformó mi vida. 3 veces traté de suicidarme, teniéndolo todo en la vida, ¿verdad? Porque no había objetivo. Vivía una vida de pagano muy parecida a los corintios, inmoralidad sexual, tenía dinero para votar, que no había, ¿verdad? Pero mi corazón estaba vacío. Hasta que por fin en Cristo encontré la respuesta para mi alma. Amén. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Desde el jardín del Edén, la muerte ha sido el vencedor inevitable sobre toda la humanidad. Desde que Adán y Eva cayeron en el Edén en desobediencia, la muerte ha reinado y reinará hasta este día, hermano. ¿Sí? Imagínese usted. Eso es lo que nos dice Romanos 5, del 12 al 14. Mire lo que dice. Romanos 5, del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, hablando cuando Adán desobedeció, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos heredamos la misma naturaleza pecaminosa de Adán. Pues antes de la ley había pecado, hablando de la ley mosaica, claro, en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de ¿qué? No se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, cuando fue que se dio la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, si Adán nos trajo la muerte, Jesús nos trajo la vida. Si Adán nos trajo a condenación, Jesús nos trae a salvación. Gloria a Dios, ¿verdad? Si en Adán heredamos un cuerpo corruptible, en Jesús heredamos un cuerpo glorioso. Amén. Si en Adán heredamos un cuerpo sometido a la destrucción, en Jesús heredamos un cuerpo indestructible, hermanos. ¿Sí? La humanidad no regenerada siempre está buscando una manera de salir victoriosa sobre la muerte. ¿No ha visto? Las medicinas tratan de estirarse ahí las arrugas. ¿Qué no tratan de hacer, verdad? Injertos, hay de todo, ¿verdad? Pero la muerte puede con todos, ¿verdad? No importa si personas que han sido dictadores, lo que sea, mueren también los dictadores, ¿verdad? Si no, mire cómo le pasó a Hugo Chávez, ¿verdad? Y mire cómo le ha pasado a otros dictadores como Saddam Hussein, y así sucesivamente. Hebreos 2, del 14 al 15, mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 2, del 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
quiere decir de humanidad, Él también participó de lo mismo, Jesucristo, pero sin pecado, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte, su muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos nosotros antes de ser creyentes. Amén. Así es. Jesucristo destruyó el imperio de la muerte, dominado por el diablo. ¿Por medio de qué? De la resurrección de entre los muertos. Solo Cristo ha proveído la victoria definitiva sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, Él da vida eterna a todos los que creen en Él. ¿Tiene usted vida eterna, hermanos? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? Si muere ahorita mismo, está completamente seguro que Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. Dice, aquí llegó mi hijo, mi hija. Sí. Si usted tiene la seguridad, es porque ha creído en Cristo. Si todavía no, es porque todavía no ha puesto su confianza en Jesucristo. Piensa que algo hay bueno en usted. No hay nada bueno. Si hubiera algo bueno en usted, créame, Cristo no hubiera muerto en la cruz hace 2000 años. Amén. Si Él murió, su sacrificio demanda arrepentimiento. La persona necesita cambiar de pensamiento y poner su fe en Jesucristo. Si no, no puede ver el reino de Dios. 1 Corintios 15, 55b. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí nuevamente. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de algo es su poder para herir, ¿verdad? Para el creyente la muerte ha perdido su poder para herirnos, porque tenemos la promesa segura de la resurrección. ¿Se acuerda cuando estaba Esteban siendo apedreado? Por anunciar a Cristo como Jesús, como el Mesías, como Dios, ¿verdad? Los fariseos tomaron piedra y comenzaron a aventársela. Dijo, Padre, no le tomes en cuenta el pecado de ellos. Y luego dijo, he aquí veo el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra del Padre. ¿A quién vio él? A Cristo resucitado. Aquel que dominó la muerte. Él sabía muy bien para dónde iba. Y si usted cree en Jesucristo, sabe para dónde va. Amén. Romanos 6 del 8 al 9 también nos dice, vamos allí. Romanos 6 del 8 al 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Sí? La muerte ya no se enseñorea más de Él. 1 Corintios 15, 56a. El poder para herir, el cual posee la muerte, viene del pecado. Pero si Jesús venció el pecado, amén, somos libres del poder de la muerte. Cuando Adán pecó, él recibió el veneno mortal de la muerte. 1 Corintios 15, 22, ¿qué nos dice? Nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. También somos pecadores como Adán y también merecemos morir. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice? Pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para el que cree. 1 Corintios 15, 56b. Nos dice la palabra de Dios, y el poder del pecado, la ley. El pecado obtiene su poder de la ley. El pecado usa la ley para atraernos a pecar y luego trae sobre nosotros la muerte. El pecado obtiene su poder de la ley. Es como el niño dice, no toques ahí porque te quema. Y ahí está, ¿verdad? El pecado usa la ley para atraernos a pecar y luego trae sobre nosotros la muerte, la culpabilidad y la separación. El pecado se nutre de la ley. Por eso la salvación no puede venir por las obras de la ley. Romanos 5:20, ¿qué nos dice? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermanos, la ley es el patrón por el cual todo el mundo va a ser medido. ¿Y sabe qué declara la ley? Que ninguno dio la talla, que ninguno pudo cumplir lo que Dios ha dicho. Porque la ley es justa y buena, dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Mucha gente me dice, yo creo que voy para el cielo. Y yo, sí, ¿cómo sabes tú? Pues yo creo que yo no he sido tan malo. Y yo le digo, ¿qué estándar tú usas para decir que no eres tan malo? Me dice, el mío. Así cree todo el mundo, hermano, ¿verdad? Por eso hay que sacarle la ley mosaica, amén. Entonces empecé yo a decirle, oye, ¿has codiciado alguna vez una mujer? Me dice, ¿quién no? Yo le dije, ya eres un adúltero. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Y no le ha tocado. Y que ese es el problema. Tú crees que la ley solamente se trata de no toque aquí, no toque allá, ¿verdad? No, Dios ve el corazón, la intención. ¿Se acuerdan David? Codició a la mujer por allá bañándose desnuda, ¿verdad? El momento que la codició, antes de llamarla y de consumar el acto sexual con ella, ya había cometido adulterio hace rato. Sí. Aún Adán y Eva. Eva no pecó cuando mordió, ella pecó cuando codició. Y cuando vio el fruto que era bueno para alcanzar sabiduría, creyó la mentira, ¿no? Y que quizás iba a volver como Satanás le dijo, ¿no? Que serían como Dios, tomando el lugar de Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Cuando lo codició antes de morder, ya pecó. Ya el mordisco solamente fue la consumación del acto. Dios mira el corazón del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los adúlteros, todos los adulterios, todo sale del corazón, las mentiras. Por eso todos necesitamos del perdón de Dios, todos somos culpables ante la ley mosaica. Yo le dije a este hombre, mira, si Dios va a usar tu estándar para juzgarte, entonces Dios es injusto. Porque va a tener que rebajar el estándar de Él al tuyo para que tú entres. Y si Dios tolera el pecado, deja de ser Dios porque ya deja de ser justo. Me dice, no, tiene razón, hace sentido. Yo le dije, entonces la salvación no puede ir por las obras. Tú nunca podrás alcanzar la talla de la ley. La ley es demasiado recta, es santa, es el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo le dije, gloria a Dios, la ley se hizo hombre en Jesucristo. Nació sin naturaleza pecaminosa, nunca pecó y entregó su vida en la cruz para que ¿qué? Para que Él fuese hecho justicia por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Al que no conoció pecado, 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Somos justificados, declarados justos gratuitamente por la gracia de Cristo. ¿Ha puesto su fe en Jesucristo? El pecado se nutre de la ley. Cuando hay una ley, el pecado desea retar dicha ley y por lo tanto es fortalecido por la ley. Y eso lo dice Romanos 7, del 8 al 11. 1 Corintios 15, 57, 58, vemos nuestro tercer punto y último en la predicación. Vimos el primer punto acerca del rapto, es el misterio de la resurrección. El segundo punto del rapto que vimos es la majestuosidad de la resurrección, que todos seremos transformados y este cuerpo va a absorber la muerte en victoria por medio de la resurrección, ¿verdad? Y la motivación para vivir se deriva de la resurrección. Este es el último punto que vamos a ver. La motivación para vivir diariamente se deriva de esta esperanza gloriosa del rapto, de la resurrección. Versículos 57 y 58, ¿cierto? Vamos a ver la motivación para vivir de la resurrección. Los resultados prácticos de la victoria de Dios mediante la venida del rapto y la resurrección. 1 Corintios 15, 57, ¿qué nos dice? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estoy tratando de decirles aquí, hermano? Cuando el creyente pone su esperanza por la fe en Jesucristo, en su futura glorificación, la palabra de Dios dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así nos dice la palabra en 1 de Juan, ¿verdad? Pero también nos dice otra cosa, hermanos. Esto nos dice a nosotros que nosotros en realidad no estamos luchando para alcanzar la victoria.
Al fin y al cabo no es por obra humana, ¿verdad? Sino que nosotros estamos luchando desde la victoria. ¿Quién alcanzó la victoria por el creyente hace 2000 años? Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Amén. ¿No le hace a usted descansar estas buenas noticias? Amén. Es una esperanza gloriosa. Yo no lucho para conseguir la victoria, como las religiones de este mundo. Tratan por buenas obras, tratan de ser buenos y quizás porque no saben, ¿verdad? Va a pasar algo después en el cielo. No saben. En cambio nosotros sí sabemos porque Él ya obtuvo la victoria. Nosotros luchamos desde la victoria de hace 2000 años. Porque si sabemos que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos, de igual manera traerá con Él los que murieron en Él. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados para estar juntamente con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Oiga, así usted va a tener una motivación para vivir las pruebas diarias, ¿verdad? Porque sus ojos están puestos en Cristo, el autor y consumador de su fe. Entender y creer en una futura resurrección corporal produce acción de gracias. Mas gracias sean dadas a Dios por su victoria sobre el pecado y la muerte. Acuérdense que nosotros fuimos salvos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. ¿Vivirá qué? Calidad de vida, hermanos. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 1 Corintios 15, 57a. ¿Qué nos dice? Mas gracias sean a Dios. Dios nos ha dado la victoria. Nosotros no la ganamos. Ella la ganó hace 2000 años. 1 Corintios 15, 57b. ¿Qué nos dice? Nos dice así: que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho capaces de conquistar a todos nuestros enemigos por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice allí? Creciendo en la obra del Señor siempre. Y se lo dice a la iglesia en Corinto porque no estaban creciendo en la obra del Señor siempre. Porque no estaban poniendo sus ojos en el Evangelio y en la obra consumada de Cristo, la victoria de la resurrección, para caminar en victoria. Estaban caminando según la carne, carnales, división entre ellos, murmuraciones, puras obras de la carne, y siendo salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitas crecer en la obra del Señor siempre, dice la palabra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? No es en vano. Hermanos, si usted está caminando según el Espíritu, mirándose a Cristo, no hay nada que lo pueda detener. No hay prueba que le pueda apagar el Espíritu. No hay prueba que lo haga usted detenerse. No hay nada que lo pueda desanimar. Pero si quitamos la mirada del Señor, sí, nos vamos a desanimar rápidamente. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Amén. Yo no sé cuántos de aquí, o sea, Dios conoce los corazones de las personas. Pero no sé cuántos de aquí están completamente seguros de que van para el cielo. Eso cuando le responden a uno le dice: oye, ¿estás seguro que si mueres hoy vas a estar ante la presencia del Señor? ¿Estás completamente seguro? ¿Estás confiado? ¿No tienes ninguna duda? Y le dicen a uno: bueno, eso espero. Esa palabra, eso espero, ¿significa qué? Usted le pregunta a la persona: ¿quiere decir que tú tienes un 80% de seguridad? Me dicen: por lo menos un 80%. O sea, ¿quién podrá estar seguro? Yo le dije: gracias por tu sinceridad, ¿verdad? ¿Quieres saber que sí puedes estar seguro? Y me dice: ¿y cómo? Yo le dije: tienes que dejar de depender de ti mismo para ser salvo, porque si no, nunca vas a estar seguro, porque las obras nunca vas a cumplir la talla de Dios en el cielo. La talla de Dios es perfección, y el único que hizo una obra perfecta por nosotros para justificarnos gratuitamente como sustituto fue el Señor Jesucristo. ¿Ha puesto usted su confianza en la obra consumada de Cristo?
que usted sabe 100% con seguridad de que va para el cielo? Una vez me preguntó una persona, oye, ¿cómo sé que yo estoy salvo? Yo le digo, por dos cosas. Una, por la obra consumada de Cristo. Usted ha creído en la obra consumada de Cristo. Y número dos, porque usted ha confiado en sus infalibles promesas. ¿Es así con usted? Porque si no es así, usted necesita creer en el Señor Jesucristo hoy para estar completamente seguro. Esa seguridad no se la puede dar ni el pastor, ni yo, ni un misionero, ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa, sino usted personalmente creyendo en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la promesa gloriosa del rapto. Es nuestra esperanza de gloria, Señor. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, nuestra futura glorificación. Sabemos, Señor, que el ministerio del Espíritu va a finalizar con la resurrección de entre los muertos y la transformación del rapto, Señor. Y sabemos muy bien, Señor, que estaremos juntamente contigo en el cielo, Señor. Con un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede heredar el reino de Dios. Y gracias a ti, porque tú mediante tu muerte y resurrección nos has asegurado que nos estás preparando un lugar en el cielo para que donde tú estés, nosotros también estemos. Padre, yo oro si hay alguno aquí que todavía no tiene tal confianza, que se dé cuenta que sí puede tenerla si cree hoy en la muerte sustitutiva de Cristo, que Cristo tomó el lugar de él o de ella, el justo en la cruz, crucificado y pagando la culpabilidad de nuestros pecados, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Que hoy crea que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados y que resucitó entre los muertos. Porque tu palabra dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo salir de ser un hijo de ira para volverse un hijo de Dios? Recibiendo el Evangelio. ¿Cómo? Por medio de la fe en el Señor de Jesucristo. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por animarnos a través de la palabra. Te pido por los creyentes, Señor, para que tú los animes también a pasar por sus pruebas, a poner sus ojos en la obra victoriosa de Cristo. Que se den cuenta que nosotros no estamos luchando para la victoria, sino desde la victoria de la cruz. En Cristo Jesús. Amén.